Hola, buenos días a todos los amigos de las redes sociales de Antilles Insurance. Estamos aquí conectándonos en la mañana de hoy para el foro virtual que anunciamos sobre lo que deben saber los dueños de apartamentos referente a su seguro. Vamos a estar hablando sobre este tema durante la mañana. Vamos a estar media hora discutiendo el tema. Es importante que recuerden, por favor, que hay una sesión de preguntas al final del foro. Para el foro de hoy hemos invitado a un panel de profesionales para que compartan su conocimiento y sus experiencias relacionadas a este tema. ¿Ok? El propósito de este foro es orientar a los dueños de apartamentos de una manera que puedan tomar decisiones informadas a la hora de adquirir su seguro personal, el seguro de su apartamento. ¿Ok? Les comentamos que cada panelista tendrá 5 minutos para exponer su presentación y hablar, ¿verdad?, de su experiencia. Y luego de eso, como dije, van a haber una sesión de 10 minutos de preguntas o quizás un poco más, dependiendo de las que surjan. Pero durante la presentación de cada panelista, las preguntas se recibirán a través de Facebook, se organizarán y se darán en su momento. ¿Ok? Presentemos en la mañana de hoy los panelistas que tenemos con nosotros. ¿Ok? Aquí está la agenda del evento. Tenemos la primera panelista, Marimar Pérez Riera. Ella es la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios. Ella va a hablar sobre varios temas que están en la agenda: experiencia, el propósito de la asociación y el derecho individual de cada titular. Luego hablará Jaime González, que es el presidente de Antilles. Hablará sobre los conceptos de bare walls, hablará sobre el costo del seguro y los deducibles. Luego de eso tendremos a Alice Meléndez. Ella es profesora de la Universidad del Sagrado Corazón, de la clase de manejo de riesgos de seguros de condominio. Va a hablar también de pólizas personales, ¿verdad? Y los productos que están disponibles para que los titulares puedan asegurar sus bienes privativos. Le daremos pasos a la exposición del licenciado de la Cruz Esquebert, donde va a ser muy puntual hablando sobre la nueva ley de condominios recién aprobada, ley 129. Nos dará básicamente, ¿verdad?, su expertise hablando sobre el capítulo de seguros o el artículo de seguro, que es el artículo 62. Y para cerrar, como invitado especial, tenemos en la mañana de hoy al subcomisionado de seguros, el licenciado Rafael Cestero Lopategui, también hablando sobre la carta normativa, la recién emitida carta normativa 2020-285D, que sustituye la carta normativa anterior y que surge naturalmente una vez se aprueba la ley, se hacen unas aclaraciones y unos cambios en la carta donde el subcomisionado nos va a explicar. ¿Okay? Empecemos en la mañana entonces con el turno de Maribel Pérez Riera. Ella es, como les digo, la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominio. Así que Maribel, sí, discúlpame, Maribel, es tuya el micrófono. Cuando desees, por favor, puedes empezar a hablar. Pues muy buenos días, ¿me escuchan bien? Perfecto. Buenos días. En la Asociación de Titulares de Condominios tenemos sobre 2.500 seguidores. Apenas llevamos 1 año y medio en operación, pero la preocupación de los titulares con relación al tema de seguros es uno real. Hay mucha desinformación y francamente hay mucho desespero. La asociación no está afiliada con ninguna compañía de seguros. Sin embargo, esta es la primera vez que nosotros estamos viendo que hay un interés real colectivo con los condominios. Y es por eso que yo quisiera, antes de empezar, darle las gracias a Antilles Insurance por darnos la oportunidad de expresarnos y sobre todo darnos la oportunidad de educar al titular. Quisiera comenzar dándoles un marco de las situaciones que a diario nos expresan los titulares. Obviamente no voy a poder entrar en todo, tenemos un límite de tiempo, pero este es un sondeo. Don Eliezer me escribe y me dice que en mi caso su apartamento sufrió daños tras el huracán, pero que como no todos los apartamentos del condominio sufrieron daños, pues no me pagaron. Claro, obviamente porque el seguro de él, de su propiedad privada, estaba juntado con el seguro comunal de las áreas comunes del condominio. O sea que el deducible de esa póliza tenía que ser mucho más grande. Tienes que tener muchos más daños para poder llegar a un punto donde te puedan devolver dinero, ¿verdad? De pagarte.
él también expresa, no es justo de que no me paguen mis daños cuando la gente en mi condominio no les importó hacer la reclamación. Eso va a otro problema real, y es el problema de depender de otras personas para tu reclamación. Cuando la póliza de seguros no es tuya, y eso pasa cuando en vez de asegurar tu propiedad, aseguras tu propiedad a través del seguro comunal. Cuando eso pasa, tú no eres el dueño de esa reclamación. Tú delegas todo tipo de negociación con el pago. Tú, cuando por fin las compañías aseguradoras emiten los pagos, ese cheque no va a nombre tuyo. Tú tienes que depender de que una asamblea lo apruebe y de que tú estés de acuerdo con ese plan de distribución. Encima de eso, si hay algún problema, no tienes ni standing para ir a la oficina del comisionado. Les voy a dar un ejemplo de Maggie. Maggie me cuenta que tuvo una pérdida de sobre $23,000 por su cocina. Y entonces ella dice que cuando fue a la junta de directores a decirle, mira, yo tengo esta pérdida, que la junta le dijo, nada, ese es mucho problema, no lo voy a reclamar. Claro, eso es un problema de Maggie con la negligencia de esa junta, estamos claros, pero volvemos al problema de que no es tu póliza, tú no puedes controlar este proceso. Lo mismo le pasa a Lolin. Lolin dice que lleva 3 años, que ya saben que el cheque está en manos de la Junta, pero que no lo firman. Nuevamente, esto no es el issue de la aseguradora, es el issue de que tú no tienes control. Y obviamente, muchos titulares que me han expresado que tienen miedo y que tienen que, ellos se sienten que tienen que transar como rápido, porque cuando miraron los valores de su propiedad, en realidad estaban muy por debajo a lo que es su propiedad inmueble adherida a la estructura. Entonces les da miedo de que la aseguradora le pueda decir, tú estás underinsured y darle ciertas penalidades. O sea que estamos viendo también muchos titulares que sencillamente están transando porque dicen, a rayo, esto no es en realidad lo que yo tenía aquí. Pues entonces, estas son, bueno, hay tantas otras cosas, pero el tiempo es limitado. La Asociación de Titulares de Condominios es una entidad sin fines de lucro, con la misión de investigar, educar y abogar por el derecho del titular, pero es el derecho de todos los titulares. Aquellos que votaron con la mayoría, con el presidente y la junta, y aquellos que votaron con la minoría también, porque el derecho de propiedad es de todos igual. Tengas el apartamento más grande o tengas el apartamento más pequeño, Un minuto. todos somos dueños pro indiviso. Mira, yo creo que aquí lo que queda claro del punto de vista de la Asociación de Titulares es, en realidad, nosotros no nos interesa endosar ninguna póliza. Para nosotros el problema no es el susodicho bare walls y full value. A mí no me importa qué póliza ni qué compañía aseguradora. El issue para el titular es si el consejo de titulares en realidad tiene la autoridad para imponerle a los titulares que tengan que asegurarse, ¿verdad? Que no les den el derecho de asegurarse con quien sea o de no asegurarse. La esencia de la ley de condominios es el aprovechamiento de tu propiedad privada. No estamos en un mundo kumbaya aquí, todos para uno para todos. En la asociación, o sea, la ley de condominios es el disfrute de tu propiedad privada. Yo creo que una de las cosas que más a mí me sorprende 30 segundos, Maribel. es cuando escucho de los que prefieren imponerle el seguro a los titulares, de que te va a afectar el valor si tus vecinos no tienen seguro, de que tienen que tener un mínimo estándar. Miren, señores, eso no es verdad. ¿De qué estamos hablando aquí? O sea, tú puedes tener seguro, tú puedes reclamar y te pagan. Y con todo y eso, tú no sabes si arregló el vecino dentro de tu casa. O acabamos de quitar el comité de conciliación. Acabamos de quitar el comité de conciliación y ahora vamos a poner el comité de decoraciones de interiores para velar si la gente hace lo propio. Gracias por tu posición. Se te acabó el tiempo. Tenemos mucho tema que discutir. Naturalmente ya vemos que 5 minutos es muy poco para exponer todo lo que queremos decir. Así que no hay duda que estaremos pensando hacer una segunda parte de este foro virtual
te agradecemos tu participación en la mañana de hoy. Quédate por ahí, no te vayas. Ahora vamos con el próximo forista. Claro que sí. Y en este caso va a hablar con nosotros el señor Jaime González, el presidente de Antios Insurance, hablando sobre los conceptos de seguro, sobre el interés asegurable del Consejo de Titulares, costo del seguro y deducible. Jaime, adelante. Buenos días, Robert, y te felicito por poner esta charla educativa para los consejos de titulares. En cuanto a los temas que yo voy a hablar, el tema de bare walls, full value, quiero explicar que solamente hay un tipo de póliza para asegurar, ¿verdad?, lo que es la póliza maestra, la estructura de un condominio, pero hay dos conceptos. Un concepto es el concepto full value y el otro concepto es el concepto bare walls, ¿verdad? La diferencia es que full value, la palabra te lo dice, full value, vas a asegurar, pues full es todo, el elemento común, el elemento privativo. ¿Cuáles son los elementos comunes de un condominio? Pues estamos hablando de las paredes de carga, los techos, o sea, la maquinaria, las áreas recreativas, todo eso es elemento común. Eso es indivisible, no se puede dividir, no te puedes llevar una pared de carga sin... ¿verdad? Pues por ende, todo eso se asegura, o sea, todo esto se reconoce como un elemento común. Y una póliza full value tiene los elementos comunes, entonces tiene los elementos privativos. Y esos elementos sí son divisibles, son del titular. Esos se pueden dividir, son aparte, son propiedad única y exclusivamente del titular. O sea, esa es la gran diferencia entre bare walls, es una sola póliza, no hay, mucha gente confunde que son dos tipos de póliza, no es así, son dos conceptos. En cuanto a interés asegurable, el Consejo de Titulares sí tiene un interés asegurable, ¿verdad?, en lo que es el elemento común. ¿Por qué? Porque todos esos titulares pues, forman parte y son codueños de todas estas estructuras que son, ¿verdad?, elementos comunes, como les dije, paredes de carga, maquinaria. Y ahí sí hay un interés asegurable por parte del Consejo de Titulares. No hay un interés asegurable por parte del Consejo de Titulares para lo que es el elemento privativo. O sea, un titular de un apartamento, si quiere modificar su apartamento, tan pronto lo compra, con lo que vino el apartamento, ya eso es el titular. Él puede hacer con esa propiedad lo que él quiera. Él puede cambiar unos pisos de rosa y puede poner unos pisos de mármol. Él no tiene que decirle nada a nadie. O sea que no hay interés asegurable. El interés asegurable es un concepto básico de seguro, ¿verdad? Sí puede crearse un interés asegurable. Hay unas excepciones, ¿verdad?, donde tienes que ir a la escritura matriz, pero es muy poco común. O sea, eso es lo que les quería decir en base a, ¿verdad?, el interés asegurable. En cuanto a los costos del seguro, y me parece, Robert, no sé si quieras poner el slide o lo estás poniendo. Yo creo que la mejor manera de explicar el tema de los costos de seguro es ver un ejemplo. Sigue para el próximo slide si puede. Ok. El costo de seguro, los costos de seguro, ¿verdad?, y la cantidad que usted paga por el seguro se determina básicamente, o sea, las compañías, las aseguradoras, me estoy refiriendo ahora al tema de la póliza maestra. Por localización, ¿verdad? Si son costeros, no son costeros, pues tienden a pagar más. El número de pisos también, también determina los costos de seguro, el límite de seguro, la cantidad de seguro por la cual usted quiera asegurar el condominio. Y vamos a dar un ejemplo de, ¿verdad?, en la parte izquierda, full values, o sea, estamos hablando ahora donde tenemos los elementos comunes y elementos privativos. Un ejemplo, un condominio, por ejemplo, de 20 pisos, 20 millones el valor, ¿verdad? Tiene 18 millones en valores de elementos comunes, 2 millones en elementos privativos, son 20 millones. Esta prima que le estoy dando, esta cantidad a pagar, es un aproximado, pero un condominio costero podría estar pagando alrededor de $1 por cada $100 de valor. Por ende, la prima sale a $200,000. ¿Ok? Entonces, si te vas al lado bare walls en la mano derecha, obviamente si el Consejo de Titulares decide asegurar en base a bare walls, y los reduce ese límite a $18 millones, y vamos a pensar que los privativos eran 2 millones, pero vamos a asegurar 18 porque obviamente nada más vamos a asegurar los elementos comunes. Esos 18 millones a esa tarifa de $1 te van a pagar $180,000. O sea, ya ahí el Consejo de Titulares se está ahorrando $20,000 en prima de seguro. Si vamos al próximo slide, no estoy seguro si yo incluí, no estoy lo del deducible, regresa al slide anterior, pero nada, en cuanto a la póliza, sí, gracias, en cuanto a los $2 millones de elementos privativos, esos elementos, esos 2 millones o ese límite, si vamos a suponer que estos 20 millones de este edificio son 50 apartamentos, pues obviamente esos $2 millones, estás hablando de, si todos los apartamentos son iguales, estamos hablando como de $40,000 cada apartamento, o sea, ese es el valor de los elementos privativos. Esos $40,000
se pueden asegurar en pólizas individuales a una tarifa más económica que la tarifa de $1 que mencioné de la póliza maestra. Y un minuto. Puedes, entre el titular, entre lo que pagaría proporcionalmente los $200,000 en la parte de full value y los $50,000 que estaría pagando por sus elementos privativos, o sea, si esas dos pólizas saldrían más económicas porque la tarifa de las pólizas individuales son más económicas. Vámonos al próximo slide para el tema de deducible. En el ejemplo que les mencioné de un condominio de 20 millones, el deducible son de 2% y se basa en el límite de seguro. O sea, no es la cantidad no es el daño, la cantidad que se dañó o la pérdida, sino que el deducible se determina en base a 1% del límite de seguro. En el caso de 20 millones, estamos hablando de 2%, el deducible son $400,000. En el caso de Bear Walls, obviamente, con bajar el límite de 18 millones, el deducible se reduce a $360,000. En una póliza individual, donde les mencioné que ese elemento privativo a lo mejor lo puede asegurar el titular por $50,000, el deducible de 2% son, no sé si son 800 o $1,000, pero es mucho menor, por ende, ese titular puede recobrar mucho más rápido si le puede reclamar directamente a su compañía de seguro, porque obviamente la póliza estaría a nombre del titular. En el caso de Full Value o Bear Walls, la póliza estaría a nombre del Consejo de Titulares y presentar su reclamación y recibir un pago mucho más rápido. Jaime, hemos llegado al límite de tiempo. Gracias por la exposición. Si pasamos entonces ahora al próximo panelista, gracias por la participación, Jaime. Gracias. Vamos a la próxima panelista. En este caso se trata de Alice Meléndez, profesora de manejo de riesgo de condominios de la Universidad del Sagrado Corazón. Así que, Alice, adelante. Buenos días y bienvenida al foro. Buenos días y gracias a ustedes por la invitación. Parte del manejo de riesgo en condominios y específicamente en apartamentos, que es el tema, los dueños de apartamentos deben estar conscientes que, además de que es su derecho a asegurar su propiedad privada a su nombre, también se trata de su responsabilidad, porque actualmente nos estamos enfocando en la parte de propiedad, que vamos a abundar, pero también está el riesgo de responsabilidad personal. Cuando vivimos en un condominio, existe constantemente las roturas de tubería, que si se rompe el tubo del fregadero, el tubo de la bañera, y eso ocasiona daños a los vecinos, a la propiedad común. Entonces, en lo que es una póliza personal o una póliza HO6, se pueden cubrir no solo en la propiedad privada que estamos enfocándonos, sino también la responsabilidad personal. Y todo esto debe tomar en consideración ese dueño de apartamento. En cuanto a las opciones, ¿a dónde entonces yo puedo asegurar esa propiedad privada? Que la sacamos entonces de la póliza que está a nombre del condominio, pues existen varios productos. El que está diseñado específicamente para dueños de apartamentos se llama la póliza HO6. Esa póliza te va a cubrir lo que es propiedad. Enseña ahí más adelante la gráfica. Te va a incluir lo que es propiedad adherida al apartamento, no importa si es original o si es remodelada. Así que esa incertidumbre de, bueno, al momento de la reclamación me van a pagar basado en lo que es original, que el apartamento ¿verdad? Trajo en su diseño original cuando se construyó, o me van a pagar con la propiedad que yo tengo hoy día, con la que remodelé. Así que esa incertidumbre en una póliza personal ya no existe, porque tú compras una cantidad de seguro y en esa cantidad te van a cubrir tanto lo original como lo remodelado. Todo lo que es exclusivamente de tu uso en el interior del apartamento, puedes ir a la próxima gráfica, Robert, donde podemos ver en términos de dibujo, vean el piso, vean los aires acondicionados, vean marcadas en naranja lo que no es una pared estructural, eso se queda en la póliza común. Todo lo que está pintado en naranja son elementos que entonces pasan a ser parte de la póliza personal, y fíjense que se extiende también a los enseres electrodomésticos. No se trata solo de losas, enchapes, bañeras, no, también es aires acondicionados, calentadores,
todo lo que sea en ser electrodoméstico. Todo eso va a la sección A de una póliza personal, sea un personal package o sea una homeowner. Y esto no tiene que ver nada con contenido. Hay mucha confusión que la gente dice, yo tengo ya mi póliza de contenido. Esta sección no es contenido. Esta sección es vivienda o estructura. Es importante que el titular esté pendiente que su póliza tiene sección A. La sección de contenido es la sección C, que es la próxima. Ahí entonces se va a cubrir toda la propiedad mueble, lo que usted se puede llevar. Eso incluye hasta su ropa, sus pertenencias personales, sus carteras, zapatos, lo de usted y los que viven en su apartamento, todos los artículos personales de su familia. Si vamos a la gráfica, pueden ver ejemplos. Todo lo que está entonces pintado en rosa es lo que usted se puede llevar y, ¿verdad? Eso es solo un ejemplo, hay muchos más elementos. Entiéndase televisores, bicicletas, artículos suyos personales. Y lo interesante es que esto no se limita a cubrirlos mientras estén en el apartamento. Esto es una cubierta suya personal que usted va a tener protección aún si se encuentra en la calle, ocurre un robo, un ejemplo, le roban artículos personales. Esta es la póliza que le va a cubrir a usted. Un minuto. Sí, entonces, ¿en qué se diferencia pues, la elegibilidad de esta póliza versus Personal Package o lo que conocen como DP1? Pues, el Personal Package te puede cubrir básicamente esto, pero también puedes añadir carros y puedes añadir otras propiedades como casas. Sin embargo, la HO6 es diseñada específicamente para dueños de apartamentos. Y lo que es la DP1 es una póliza que pueden usar los dueños de apartamentos cuando el edificio solo tiene 4 unidades, son 4 familias en un edificio, entonces ahí sí pueden adquirir la DP1. Si no cumple con ese requisito, debe ser o HO6 o Personal Package. Alice, muchas gracias por tu exposición y por tu comentario muy acertado, por la explicación de la póliza HO6. Ahora con nosotros el licenciado José de la Cruz Queret. El licenciado es experto en el área de ley de condominios y muchos otros asuntos también, así que nos va a hablar sobre los puntos más importantes del artículo 62, que son los que son referentes a seguros, de la ley 129. Igual también si existe algún base legal para que el Consejo de Titulares asegure elementos privativos en la póliza maestra. Licenciado, le pasamos el micrófono. Buenos días, gracias por estar con nosotros hoy. Adelante con su presentación. Está en mute. ¿Me escuchan ahora? El lunes 17 de agosto del 2020, Puerto Rico recibió una revisión de la ley de condominios, derogando todo lo que había previo a esta fecha, o sea, una nueva ley de condominios. Y entre los asuntos que atendió fue precisamente el tema que tenemos en la mañana de hoy, que es el seguro. Debo destacar que la ley de condominios nunca, y debo enfatizar, nunca contempló en su legislación y en sus disposiciones de ley que en un solo seguro comunal se integrasen riesgos relacionados con pérdidas de elementos privados. En otras palabras, lo que es la carta normativa, que próximamente el comisionado de seguros nos explicará, corrige un curso de acción errada, inclusive antes de la revisión integral que se hizo de la ley en el año 2003. Si vamos al texto del artículo, de lo que se convierte en artículo 43, ese texto previo al artículo 43 del 2003 dice claramente que el Consejo de Titulares tiene derecho a asegurar
contra riesgo de los elementos comunes y al titular por su cuenta y beneficio propio lo relativo a su apartamento. Cuando se hace la revisión en el 2003, que se escribe el artículo 43, que es donde se ubica esa disposición, vuelve a enfatizar la ley de condominio que ese derecho a riesgo se limita a cubiertas relacionadas al beneficio común. No hay nada en el texto del artículo 43 que pueda interpretar que se pretendía en la póliza de seguro comunal incluir elementos privados. Tan es así que tanto en el artículo previo al que enmienda el artículo 43 en el 2003, como el hoy artículo 62 de la ley de condominio, se establece que el titular tiene pleno derecho a asegurar por sí mismo los riesgos relacionados con su propiedad privada. El artículo 62 de la nueva ley todavía hace mayor hincapié en el aspecto de exclusión de aquellos elementos privados del condominio. Y por eso añadió en su texto que ese seguro que el Consejo de Titulares aprueba tiene que ver con elementos comunes no relacionados a la propiedad privada. En el curso de atender diferencias en el proyecto entre Cámara y Senado, se introdujo un lenguaje adicional a los efectos de que esa excepción de no estar relacionado el seguro con elementos comunes no fuera aplicable en la eventualidad que hubiera una reglamentación federal o estatal que exigiera tal seguro. Sabemos ya que ni hay legislación federal, ni hay legislación estatal, y menos aún con la clara disposición de la Oficina del Comisionado de Seguros de mantener totalmente separadas ambos riesgos, el privado con el común. Un minuto. Que exista. Por lo tanto, debo también indicar que ningún consejo de titulares tiene facultad alguna para exigir de un titular que asegure o afiance los riesgos de su apartamento propio. Los consejos titulares no son soberanos, son autoridades supremas y sus decisiones están supeditadas, es decir, condicionadas a que cumplan con la ley. Y la ley de condominios, claramente vigente en el artículo 62, autoriza una póliza de seguro para áreas comunales nunca relacionadas a propiedad privada. Ese es el Estado de Derecho y obliga al Consejo de Titulares a su fiel cumplimiento. Gracias. Gracias, licenciado, por su exposición en la mañana de hoy. Le agradecemos de verdad que haya compartido con nosotros su conocimiento y haya participado como forista. Así que muchas gracias, muy amable. Ahora damos paso a la presentación del subcomisionado de seguros, el licenciado Rafael Cestro Lopategui. Esta carta normativa 2020-285 se emite luego de la aprobación de la ley que acaba de comentar el licenciado de la Cruz, aclarando algunos puntos sobre la anterior carta normativa relacionada a este mismo tema de seguro de condominio. Así que damos paso a la presentación del subcomisionado Cestero. Subcomisionado, gracias por estar hoy con nosotros en la mañana y tienen los micrófonos. Adelante, por favor. Gracias a ustedes, muy buenos días a todos. En realidad tengo que agradecer la oportunidad que nos brindan para poder seguir informando correctamente a los titulares y al público en general, a todas los consejos de los condominios. Sabemos que son unas comunidades muy importantes en Puerto Rico y estamos en la mejor disposición para seguir ayudando a ese sector de
de nuestro país. Esta carta va dirigida a hacer valer el derecho de cada titular de apartamento a libremente poder decidir cómo y con quién asegurar su apartamento. La normativa reafirma la potestad de cada titular, que tiene todos los titulares, de asegurar sus elementos privativos de sus apartamentos con la aseguradora de su preferencia. Y esto también va acorde con la Carta de Derechos del Consumidor de Seguros, donde su primer postulado es que todo consumidor de seguro tiene derecho de escoger la aseguradora y el representante autorizado o corredor de su selección. Como ya ha mencionado muy bien el licenciado de la Cruz, pues este nuevo artículo 62, al igual que la ley anterior, con su artículo 43, pues se desprendía que la mayoría de los titulares, ¿verdad?, a través del Consejo, sí tenían la autoridad para poner seguros en las áreas comunes, así como otros tipos de seguros, como por ejemplo de responsabilidad pública, directorios oficiales y otros tipos de cubiertas no necesariamente dirigidos a la estructura y a la propiedad física. Pero esa facultad que tiene el Consejo no se extiende para determinar, imponer y o cubrir bajo la póliza maestra los elementos privativos de cada unidad. Luego del huracán María, quedó demostrado que la falta de asegurar única y exclusivamente apartamentos en pólizas individuales, sin duda fue una de las razones principales por la cual múltiples dueños de apartamentos no cobraron pago alguno, ¿verdad? Hemos hablado, ya la Asociación de Titulares se expresó, ¿verdad?, cómo ha sido identificado y de manera palpable, además de las sinnúmeras de querellas que recibimos en la oficina, inclusive hasta en contra de varios juntas, al no poder superar los deducibles tan altos o porque no se organizaron bien el condominio y pudieron evaluar todos los apartamentos, ¿verdad? Y la práctica de cómo se había estado asegurando la mayoría de los condominios ciertamente era en detrimento de los mejores intereses de cada titular. Y ya la oficina por algún tiempo, de manera responsable, evaluó la forma de los condominios se asegura y entendemos que la manera correcta es poder segregar los riesgos y asegurar los condominios mediante una póliza maestra que excluyan lo privativo, ¿verdad? Y entonces ahí entra la ley reforzando el derecho que tiene cada titular de poder asegurar, ¿verdad?, la propiedad de su apartamento con una póliza a su nombre y con una aseguradora de su predilección. Esto va consono con la propuesta que ha tenido esta administración de que cada consumidor de seguro se tiene que empoderar de su riesgo. Tenemos que empezar a educar a los consumidores de seguros a saber qué cubre su póliza, qué no cubre. Es importante que la persona no le saque el cuerpo a tener un seguro porque es parte de nuestras vidas, ¿verdad? Desde que nacemos hay un seguro envuelto con un seguro de vida, de salud, perdón, hasta que morimos hay posiblemente un seguro de vida. En el transcurso, pues, hay múltiples pólizas de seguro que no son otra cosa que una protección financiera. Si ya usted tiene un activo, ¿verdad?, muchos dicen, pero es que ya saldé el apartamento, pues no quiero asegurar. Pues mire, ese es su derecho. La oficina siempre recomienda de que las personas se compren un seguro, aunque el poder de decidir es de cada titular, y eso lo entendemos, y eso es básicamente lo que estamos recalcando, ¿verdad?, y aclarando con la carta normativa, porque tenemos que entender que esto es una legislación donde la ley, claramente, ¿verdad?, el sistema de derecho donde vivimos, el legislador es el que, ¿verdad?, crea las leyes, pasa por unos procesos, se legisla, se aprueba la ley, y entonces es menester de la agencia ejecutiva, en este caso la Oficina de Comisión de Seguros,
de poner en práctica esta ley. Así que lo que estamos aclarando es, ¿verdad?, lo que dice la ley de condominio, básicamente de que cada dueño de apartamento podrá asegurar su propiedad privada mediante una póliza a su nombre e independiente de la póliza que adquiera el consejo de titular para cubrir los elementos comunes. Esto va a tono con lo que, ¿verdad?, tenemos ahora ante nosotros, que son posiblemente temporadas de huracanes más activas de lo que teníamos anteriormente. Va a tono ahora también con una realidad de movimientos sísmicos que tenemos en Puerto Rico. Y es importante que entonces cada titular entienda que es su derecho escoger su aseguradora con su proveedor de seguro o representante autorizado de su predilección, para entonces poder evaluar sus elementos privativos y hacer una póliza correcta, ¿verdad?, con unos límites adecuados, en la cual también tiene la oportunidad de incluir otros elementos, como bien mencionó la señorita Ari Meléndez, en cuanto a que esa póliza ahora también te permite incluir unos elementos de contenido, también te provee unas cubiertas de responsabilidad pública, o sea que es una póliza en realidad más abarcadora en cuanto a cubiertas. No se limita básicamente a lo que es lo estructural. En ese sentido, pues, exhortamos a que todos los consumidores nuevamente se empoderen de sus riesgos, busquen, pregunten, hagan ¿verdad?, averiguaciones, comparen una compañía de seguro con otra. Aquí ninguna compañía es la mejor ni ninguna es la peor. Todas tienen unos elementos que se van a poder ir atemperando, ¿verdad?, a lo que es la necesidad de cada consumidor de seguro. En ese sentido, es importante, y recalcamos, esta oficina ha recalcado por muchos años ya la importancia que tiene su intermediario de seguro, entiéndase que es el productor o el representante autorizado. Esa es la persona llamada en ley a hacer una evaluación de sus riesgos, a decirle qué tipo de cubiertas usted necesita, qué tipo de cubierta tal vez no le haga falta, qué límites son los adecuados según su exposición. Eso tiene que ser una persona de su confianza, ¿verdad?, que le provea esa información y lo vaya ayudando básicamente, ¿verdad? Se considera que las personas en el tema de los seguros pues son legos, pues en el caso, ¿verdad?, de uno ir a un tribunal, pues uno contrata un abogado. En el caso de los seguros, pues el consumidor contrata a un representante autorizado o un productor. Esa es la persona llamada en ley a orientarlo, esa es la persona llamada en ley a poderle brindar ¿verdad?, un análisis de sus riesgos adecuados basado en su realidad. Es importante que usted le dé entonces esa información correcta a este productor o representante autorizado para que así pueda atemperar una póliza que básicamente cubra todas sus necesidades. En la Oficina de Comisionado de Seguros estamos muy alertas, ¿verdad?, a las responsabilidades tanto de la compañía de seguros como de los productores, ajustadores y ajustadores públicos. Sabemos que después de María, pues las reclamaciones de los condominios han sido de las más challenging, ¿verdad?, de las que han sufrido mayores controversias. Muchas de ellas están en los tribunales. Ahí la oficina pierde jurisdicción para poder intervenir. Pero lo importante de estas experiencias es que todos aprendamos, tanto de la oficina del regulador como las compañías de seguros, los consejos titulares, los abogados que se dedican a los titulares, los productores y representantes autorizados. Aquí no podemos excluir a nadie. Aquí necesitamos todos como una sola industria, ¿verdad? Y en el caso de la comunidad de los condominios, pues
remar todos hacia un mismo lado, y ese lado para la Oficina del Comisionado de Seguro es el derecho de los titulares. De eso es lo que se trata esto. El titular tiene unos derechos que por más potestad que tenga el Consejo de Titular, ¿verdad? Esa facultad no llega a rebasar el derecho que tiene el titular para poder asegurar a su nombre y por su cuenta los elementos de cada apartamento. O sea, que podemos resumir que del propio texto de la ley surge claramente el derecho que le asiste a cada titular, ¿verdad? De poder asegurar sus elementos privativos. En otras palabras, el Consejo no puede imponerle a un titular un seguro para cubrir los elementos privativos de su apartamento. Eso le queda a la potestad del consumidor. Un minuto. Entendemos que posiblemente, ¿verdad? Esto ha cogido algo de sorpresa a muchos sectores dentro de la industria. Como les mencioné ahorita, esto no fue una decisión que la oficina tomó de manera acelerada y sin consultar responsablemente. Se estudió todo lo que estaba pasando. Se han estudiado otras jurisdicciones y el denominador común ¿verdad? De todo el estudio que se hizo es que lo que debe de prevalecer aquí es el derecho de cada titular. Entonces, cuando nos vamos directamente al texto de la ley, pues encontramos de que básicamente ese derecho está ahí ya contemplado, se reafirma aún más en el texto de la nueva ley, como bien mencionó el licenciado de la Cruz, y de esta manera entendemos ¿verdad? Que el titular es el que tiene ese derecho. Es importante que ¿verdad? Todo lo que vean en las redes sociales o en tertulias que se puedan dar, o alguna persona ha llegado a usted que le hizo un comentario, todo eso es importante que usted lo clarifique con su productor de seguro o su representante autorizado de su confianza, con su aseguradora. No permita que la información que le brindan sea la única, ¿verdad? Como les dije, es importante de que el consumidor se oriente, indague, haga preguntas más allá de la mera información que se le brinda. Así que con eso le agradezco nuevamente la oportunidad de podernos expresar al público en general, a todos los compañeros de la industria, y esperemos ¿verdad? que esta nueva determinación, tanto de la legislatura como de la oficina, pues sea siempre en pro de los titulares. Muchas gracias, subcomisionado, por su en la mañana de hoy, ¿verdad? Y por su presentación. Ahora vamos a pasar a una parte, ¿verdad?, del foro sobre preguntas y respuestas. Hemos recibido bastantes preguntas y les queremos aclarar que las preguntas que no podamos contestar hoy por la limitación de tiempo, haremos más adelante en un Facebook Live donde podremos contestar el resto de las preguntas. Así que empezamos con las preguntas recibidas. La primera, subcomisionado, quizás usted es la persona indicada para contestarla. Están hablando sobre la preocupación de algunos titulares sobre el costo de realizar una tasación dentro de su apartamento, que hay mucha preocupación que habían expresado, ¿verdad?, con relación a la carta anterior. Si puede expresarse sobre eso y cómo la nueva carta normativa clarifica ese aspecto. Adelante. Sí, correcto. El requisito de la valoración es un requisito que viene ya de la Carta Normativa del 2006, ¿verdad? Donde se requiere que se le requiere al Consejo que se haga una valoración detallada sobre los elementos, ¿verdad? Del condominio. Al separar entonces los riesgos de lo comunal de lo privativo con esta nueva normativa, no es imponer un requisito nuevo, sino que ya es poder utilizar lo que teníamos de la Carta Normativa del 2006, ¿verdad? Que
puede ser la valoración, no es un requisito para poder hacer la póliza, sino que es una recomendación, ¿verdad? Por eso se utilizó la palabra podrá, en el sentido de que el consumidor pues tiene esa potestad, tiene esa herramienta, la cual puede ser realizada por un profesional que se dedique a hacer ese tipo de trabajo. De la propia, si este año no le tocaba ¿verdad? Hacer una valoración al condominio, como está expresado en la Carta del 2006, que una valoración adecuada debe ser aproximadamente de cada 2 años. Si digamos que este año pues no le tocaba al consejo, pues esa misma valoración se puede utilizar para por lo menos llegar a un límite básico de los elementos privativos. Y eso se explica y se menciona muy bien en la Carta del 2006, que sigue siendo una herramienta, ¿verdad?, para los titulares y los productores representantes autorizados para poder llegar al número correcto de límite en los elementos privativos. Sabemos que si hay un banco, pues ese número debe de llegar a un acuerdo con el banco para que se pueda determinar correctamente el límite. Pero no es un requisito el tener que hacer una valoración de parte de un titular. Gracias, subcomisionado. Una pregunta, quizás va dirigida al licenciado de la Cruz Keret y dice lo siguiente, se la hace la señora Báez. Quisiera saber si la ley le obliga a asegurar responsabilidad pública y contenido. Responsabilidad pública del condominio, correcto, eso está dentro de la facultad del Consejo de Titulares. No se le oye, licenciado. Licenciado, no se escucha bien. Es un poquito, no sé. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? ¿No? Un poquito más alto, licenciado, no la escuchamos bien. Un poquito más alto. ¿Me están escuchando bien? Un poco mejor, adelante. La facultad para asegurar por responsabilidad pública es del Consejo de Titulares porque está relacionado con el riesgo de eventos que pueden imponer responsabilidad al Consejo de Titulares. Así que eso es de los seguros adicionales que se contemplan en la ley de condominio, pueden añadirse a lo que es el riesgo de propiedad de los elementos comunes. A eso es que precisamente se refiere la ley cuando dice otros riesgos adicionales, pero siempre ese riesgo adicional lo que busca es proteger el interés común, no el interés individual. Gracias, licenciado. Hay otra pregunta que tenemos también, esta quizás Jaime puede contestarla. ¿Hay capacidad para condominios cerca de la costa? Jaime. Robert, sigue. Perdón, Ahora te escucho, Jaime. Ahora te escucho fuerte y claro. La pregunta es la siguiente. ¿Hay capacidad para condominios que estén cerca de la costa? Sí hay, sí la hay y entiendo que no hay ninguna, entiendo que no hay falta de capacidad para asegurar condominios costeros. O sea, la pregunta es que hay capacidad para asegurar condominios costeros. Aún pero sí, y pagas un poco más, como mencioné, la localización es uno de los determinantes de la cantidad a pagar en la prima y el número de plantas, ¿verdad? Pero sí hay capacidad. Gracias, Jaime. Tenemos otra pregunta. Esta al subcomisionado dice si es la póliza HO Safe una opción obligatoria.
Hello. Un apartamento. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Si es la póliza HO6 obligatoria para cumplir con los límites que requiere. Muy buena pregunta. Mira, aquí nos tenemos que suscribir a lo que son los manuales de suscripción de ISO, ¿verdad? ISO, mejor conocido como lo conocemos, que es el Insurance Service Office. Ese es el ente tarifador a la cual muchas de las aseguradoras en Puerto Rico están adscritas y son los que generan estos formularios, ¿verdad? Y crean el lenguaje de estas pólizas. El propio manual de ISO excluye que una póliza DP, ¿verdad?, que conocemos de dwelling, se utilice para cubrir los elementos privativos cuando hay más de 4 unidades en la misma estructura. Entiéndase, como bien sabemos, la ley de condominios también aplica a lo que conocemos en Puerto Rico como BOCOS, ¿verdad? Porque esas estructuras también están adscritas a lo que es la ley de condominios. Si digamos que hay un clúster o una estructura que tiene 4 unidades, los elementos privativos en eso sí se pueden utilizar con la DP. Y esto es según el manual de ISO. El propio manual de ISO elimina la cubierta de estructura a toda estructura que, vaya la redundancia, que tenga más de 4 unidades en la misma estructura. Y por tanto, pues, por exclusión, lo que queda entonces es la póliza HO6. Gracias, subcomisionado, por su contestación. Esta pregunta ahora va dirigida al licenciado de la Cruz Kerder respecto a la ley y nos pregunta lo siguiente. Según la ley de condominios, esta pregunta viene de Idania. Según la ley de condominios, el consejo puede escoger una póliza full values over walls o el full value fue eliminado. Ese concepto virtualmente fue eliminado por la ley. La respuesta es que fue eliminado por la ley y el Consejo no tiene facultad alguna, no tiene autoridad para aprobar una póliza full value. No solamente estaría en contravención a la carta normativa de la oficina del comisionado, sino que violaría el artículo 62 de la ley de condominios, porque estaría cubriendo en ese seguro comunal lo que serían elementos privativos que han sido específicamente excluidos ahora con un lenguaje más directo en el artículo 62, pero que siempre estuvieron excluidos en la ley de condominios, tanto en el artículo 43 del 2003 como el artículo anterior. Gracias por su contestación, licenciado. A eso, si me permite, Roberto, me gustaría añadir 2 oraciones. Adelante, comisionado. O sea, lo que queda claro del texto de la ley es que no se puede agrupar e incluir en la póliza maestra del condominio los elementos privativos de los apartamentos junto con los elementos comunes. O sea, que sería una full value. O sea, la propia ley te dice no puedes mezclar los elementos comunes con los privativos. No puedes. La ley lo dice, ¿verdad? O sea, o sea, que la propia ley elimina la posibilidad de que el consejo pueda adquirir una póliza donde esté todo junto en una sola póliza. O sea, no es una imposición de nuevo de la oficina, es que la propia ley de condominio excluye esa posibilidad. ¿Y qué nos queda? Pues lo que nos queda entonces es que el consejo pueda crear una póliza maestra para los elementos comunes y que cada titular, ¿verdad?, tenga su derecho a asegurar sus elementos privados. Muchas gracias, subcomisionado. Esta última pregunta, nos queda muy poco tiempo, es dirigida a Arismendi. Las ventanas, las ventanas y los sliding doors, ¿son asegurados en bare walls o bajo la HO6? Las ventanas y sliding doors de un condominio, ¿son asegurados bajo la póliza del condominio o bajo una HO6? Esa es buena pregunta. Las ventanas es parte de fachada, así que usualmente están asegurados como un elemento común dentro de la póliza bare wall.
Entonces, lo que se hace es que en la póliza privada, si usted puso una ventana de mayor calidad y mayor costo de reemplazo, un sliding door de mayor calidad, el HO6 sí va a poder cobrar esa diferencia en costo de reemplazo. Un ejemplo, el sliding door original, reemplazarlo cuesta $1,500, pero el que usted colocó cuesta $5,000. Pues usted con una HO6 o con un personal package se protege de poder recobrar ese excedente que el condominio no le va a pagar. Pero lo que es el elemento básico del sliding door se mantiene asegurado en la póliza común porque afecta a la estructura común. No solo a nivel estético, es que afecta la vulnerabilidad del edificio, porque al momento que tú tienes huecos en el edificio lo hace más permeable. Entonces, eso tiene que ver con el bienestar común. Así que se mantiene el sliding original en la póliza común, y cualquier remodelación que no haya sido cuantificada en esa póliza del Consejo de Titulares, pues entonces usted la va a poder recobrar en su póliza individual. Si me permites añadir, López. Adelante, licenciado. Únicamente quiero enfatizar que todo lo que encierra el edificio es un elemento común. Es una ventana, una baranda de balcón, un sliding door, todo el encerramiento como si fuera un sobre el edificio es un elemento común que está cubierto evidentemente por la póliza aérea de Wolf, como también estaría si hay un cortocircuito en líneas de infraestructura, plomería, etcétera, que ocurre a través de la estructura. Todos son elementos que están cubiertos por el Wolf. Muchas gracias, licenciado. Con esto damos cierre al foro virtual en la mañana de hoy. Se quedan muchas preguntas por contestar. Ya saben que vamos a hacer próximamente otro Facebook Live solamente para contestar las preguntas que quedan pendientes. Agradecemos a todos los panelistas en la mañana de hoy, ¿verdad?, que estuvieron presentes, que compartieron su conocimiento. Gracias, licenciado. Gracias, señora Pérez. Gracias, señor González. Gracias, señora Meléndez. Gracias, licenciado Cestero también. Ahora nos vamos por la mañana de hoy. Gracias a todos por su sintonía y por escucharnos en este Facebook Live. Seguiremos informando. Que pasen buen día a todos. Hasta luego.